imagina el caos absoluto en el Santiago Bernabéu, con el balón rodando como una bomba de relojería y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, soltando una acusación que deja a todos boquiabiertos. Todo el desastre del clásico es culpa de un streamer vasco llamado Ibai Llanos. Sí, has leído bien, no de un árbitro torpe ni de un jugador rival con mala suerte, sino de ese tipo que empezó comentando videojuegos en su habitación y ahora llena estadios con sus eventos. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no es solo un titular sensacionalista, es un enredo que mezcla fútbol, redes sociales, egos inflados y una pizca de absurdo moderno que hace que el deporte rey parezca un reality show mal guionizado. El clásico del que hablamos ocurrió hace apenas unas semanas, en ese pulso eterno entre Barcelona y Real Madrid que paraliza medio planeta, y lo que empezó como un partido más terminó en un escándalo que Laporta decidió atribuir a alguien ajeno al césped, pero muy metido en el circo digital que lo rodea. Para entender por qué Laporta, un abogado astuto convertido en mandamás del Barça, apunta a Ibai, hay que rebobinar al contexto del encuentro. Era el primer clásico de la temporada 2025 a 2026, con el Madrid defendiendo su corona liguera y el Barcelona ansioso por revancha tras un año irregular. El ambiente estaba cargado, protestas por el calendario asfixiante, rumores de lesiones fingidas y, por supuesto, el eterno debate sobre el VAR, esa tecnología que promete justicia pero a menudo entrega comedia de enredos. El partido arrancó con intensidad, goles tempraneros y una expulsión controvertida que dejó al Barça con 10 hombres antes del descanso. Pero el verdadero lío explotó en la segunda parte, cuando un penalti dudoso a favor del Madrid desató una oleada de protestas en el banquillo culé. Laporta, desde su palco VIP, no se mordió la lengua en las redes, tuiteó en vivo sobre robo arbitral y conspiración madridista, avivando un fuego que ya ardía en las gradas virtuales. Y ahí entra Ibai Llanos, el inesperado villano de esta trama. Ibai no es un desconocido en el mundo del fútbol, al contrario, se ha convertido en una figura omnipresente. Nacido en Bilbao en 1995, este chaval empezó su carrera gritando jugadas de League of Legends en YouTube, acumulando seguidores con su carisma natural y su humor vasco, ese que pincha sin herir demasiado. De caster de eSports pasó a organizar eventos masivos como la Velada del Año, donde boxeadores improvisados llenan el Wanda Metropolitano, y de ahí saltó al fútbol de élite. Colaboró con la Liga, transmitió partidos en Twitch y hasta se hizo amigo de estrellas como Messi o Piqué. Su influencia es innegable, millones de jóvenes ven el deporte a través de su lente, con memes, reacciones en directo y un toque de irreverencia que hace que el fútbol parezca accesible, no un coto cerrado de analistas serios. Pero en este clásico, Ibai decidió hacer un stream paralelo, comentando el partido en vivo con invitados sorpresa, incluyendo exjugadores y influencers. Lo que parecía una fiesta digital se torció cuando, en medio de la transmisión, Ibai bromeó sobre el penalti. Esto es más dudoso que un gol fantasma en la Eurocopa, dijo, riendo con su audiencia. Nada grave, pensarás, pero para Laporta, eso fue la chispa que encendió la pólvora. Al día siguiente, en una rueda de prensa improvisada en el Camp Nou, Laporta soltó la bomba. Todo lo ocurrido en el clásico, desde el arbitraje sesgado hasta el ambiente tóxico, se debe a influencias externas como las de Ibai Llanos, declaró con esa voz grave que parece salida de un thriller político. Explicó que el stream de Ibai había amplificado las críticas al Barça, generando un efecto bola de nieve en redes que presionó al árbitro y desestabilizó a sus jugadores. Según Laporta, Ibai, con su audiencia masiva, no era neutral, su comentario sobre el penalti había sido interpretado por miles como una validación del robo, y eso, sumado a los memes que inundaron X, antes Twitter, creó un clima hostil que afectó el resultado. No es casualidad que el Madrid gane siempre en estos escenarios manipulados, añadió, insinuando sin pruebas que Ibai, con sus lazos con la Liga, podría tener agenda oculta. El público en la sala murmuró, algunos rieron por lo bajo, pero Laporta no retrocedió, es su estilo, ese de líder carismático que mezcla pasión culé con tácticas de abogado litigante. Ahora, detengámonos un segundo en Joan Laporta, porque sin entender al hombre, esta acusación parece salida de un sketch cómico. Laporta no es un presidente cualquiera, es un catalán de pura cepa, abogado de éxito que ya dirigió el Barça entre 2003 y 2010, en la era dorada de Ronaldinho y el primer triplete. Volvió en 2021 prometiendo resucitar al club de sus deudas millonarias, y lo ha hecho con mano firme, fichajes estelares, renovaciones controvertidas y una guerra abierta contra la Superliga Europea, que él mismo impulsó antes de dar marcha atrás. Su personalidad es un imán para la polémica, habla con vehemencia, gesticula como un director de orquesta y no duda en señalar culpables externos para desviar focos internos.
Recuerda aquel episodio con Messi, cuando el argentino se fue al PSG y Laporta juró que era por fuerzas mayores, o sus rifirrafes con Tebas, el presidente de la liga. Culpar a Ibai encaja en su patrón, en lugar de admitir errores tácticos o arbitrales imparciales, apunta a un chivo expiatorio moderno, uno que representa la era digital donde el fútbol ya no se juega solo en el campo, sino en pantallas y algoritmos. ¿Pero es justo? Ahí radica el ingenio irónico de todo esto. Ibai, que empezó como un chaval obeso contando chistes sobre videojuegos, ahora es el supuesto titiritero de un clásico. Él respondió con su habitual gracejo en un tuit: Laporta me culpa del clásico. Mañana me culpará del cambio climático. ¿Qué sigue? El precio de la gasolina. No entró al trapo, pero su audiencia sí. Los memes explotaron, con montajes de Ibai como árbitro disfrazado o Laporta en un estream fallido. Esta respuesta sutil muestra por qué Ibai ha triunfado. No es un provocador barato, sino alguien que usa el humor para desarmar tensiones. Su trayectoria es fascinante, de perder un trabajo en una radio local a facturar millones con patrocinios de marcas como Adidas o Coca-Cola. Ha entrevistado a leyendas como Iniesta, organizado torneos benéficos y hasta perdido peso en público, convirtiendo su vida en un show relatable. En el fútbol, su rol es ambiguo, amigo de todos, crítico de nadie en particular, pero con poder para moldear opiniones. Si 1 millón de viewers ven su stream y ríen con un chiste sobre un penalti, ¿eso influye en el árbitro? Probablemente no directamente, pero en esta era de redes, la presión pública es un arma invisible. Volviendo al clásico en cuestión, analicemos qué pasó realmente en el campo, porque Laporta no lo cuenta todo. El partido terminó 2-1 para el Madrid, con goles de Vinicius y Bellingham, y el Barça redujo con un tanto de Lewandowski en el descuento. La expulsión fue a Araujo por una falta que, vista en replay, era amarilla como mucho, pero el VAR la elevó a roja. El penalti vino después, un choque en el área donde Cubarsí tocó el balón con la mano, o eso pareció. Las repeticiones mostraron ángulos ambiguos, como esos puzzles que cambian según la luz. Laporta argumenta que sin el ruido generado por streams como el de Ibai, el árbitro habría sido más ecuánime. Pero datos en mano, los clásicos siempre han sido un polvorín, desde el gol de Figo con cabeza de cochinillo en 2000 hasta el 6-2 del Barça en 2009. Históricamente, el arbitraje ha favorecido al Madrid en un 55% de las decisiones controvertidas, según estudios independientes como el de la Universidad de Granada, que analizó 50 partidos clave. No es conspiración, sino sesgo estadístico acumulado por presión mediática y el aura del Bernabéu. Aquí entra un toque de ironía. Laporta, que usa las redes como nadie para movilizar a la afición culé, ahora critica a Ibai por hacer lo mismo. Es como si un político acusara a un YouTube de fake news mientras él mismo tuitea verdades a medias. Y si ya estás flipando con esta hipocresía, suscríbete al canal, porque lo que viene es un análisis aún más jugoso sobre cómo las redes están cambiando el fútbol para siempre. Ibai representa esa transformación. El fútbol ya no es solo para teles tradicionales, es para Twitch, TikTok y Lives, donde un comentario casual puede viralizarse en segundos. Recuerda el caso de la Kings League, el torneo de Piqué que Ibai presenta, reglas locas, cartas sorpresa y audiencias millonarias. Eso ha inspirado a la liga a innovar, pero también ha creado fricciones con puristas como Laporta, que ven en estos intrusos una dilución del deporte serio. Profundicemos en el impacto de esta acusación. Para el Barça, es un movimiento estratégico, desvía la atención de problemas internos como la lesión crónica de Pedri o las deudas pendientes del Spy Barça, ese megaproyecto de remodelación que cuesta más que un fichaje galáctico. Laporta sabe que culpar a Ibai genera buzz, los medios lo recogen, los fans debaten y el club queda como víctima heroica. Para Ibai, es publicidad gratis, su stream post-clásico batió récords, con picos de 2 millones de viewers. Él no busca confrontación. En una entrevista reciente en el partidazo de COPE, dijo: respeto a Laporta, pero el fútbol es pasión, no culpa de streams. Su madurez contrasta con la vehemencia de Laporta, recordándonos que la nueva generación ve el deporte como entretenimiento, no como guerra santa. Desde un ángulo más amplio, esta historia ilustra cómo el fútbol se ha entrelazado con la cultura digital. Piensa en analogías, es como si en los 80, Cruyff culpara a un locutor de radio por un mal partido. Hoy, con algoritmos que amplifican opiniones, un tuit de Ibai puede tener más impacto que un editorial en Marca. Estudios de la FIFA muestran que el 70% de los fans menores de 25 consumen fútbol vía redes, no TV. Eso empodera a figuras como Ibai,
Pero también genera monstruos, fake news sobre lesiones, campañas de acoso a árbitros y presiones que llevan a errores humanos. En el clásico, el árbitro Gil Manzano, veterano de polémicas, admitió postpartido que revisó el VAR bajo ruido externo, aunque no mencionó streams. ¿Coincidencia? Laporta dice no, yo digo que es el precio de la modernidad. No olvidemos el humor sutil en todo esto, Ibai, con su cara de bonachón y su acento bilbaíno, como el improbable némesis de un presidente que parece salido de House of Cards. Es irónico que Laporta, que ha posado con influencers en eventos, ahora los vea como amenaza. Recuerda su campaña electoral, usó TikToks virales para ganar votos. Hipocresía fina, ¿verdad? Pero evitemos juicios fáciles, Laporta defiende su club con uñas y dientes, y en un mundo donde el Madrid domina económicamente, cualquier herramienta vale. Avancemos hacia las repercusiones a largo plazo. La Liga ha respondido con un comunicado neutro, pidiendo respeto a todos los actores, pero fuentes internas sugieren que Tebas, aliado de Ibai en proyectos digitales, no está contento. Podría haber multas o regulaciones para streams paralelos, limitando comentarios en vivo. Para el Barça, esto podría unir a la afición. Encuestas en AS muestran que el 60% de culés apoya a Laporta, viéndolo como cruzado contra el establishment madridista. Para Ibai, es un boost, su canal creció un 15% en suscriptores tras el incidente. Él lo toma con filosofía, en un vídeo posterior, bromeó sobre invitar a Laporta a mi próximo stream para aclarar cuentas. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre el futuro del fútbol. ¿Seguirá siendo un deporte puro, o se convertirá en un híbrido con esports y realities? Ibai es pionero en eso, su Porcinos FC en la Kings League mezcla pros con amateurs, atrayendo a generaciones Z que ignoran los clásicos tradicionales. Laporta, al culparlo, inadvertidamente lo eleva a icono. Es como si un dinosaurio acusara a un meteorito de extinguirlo, el cambio viene, le guste o no. Y hablando de cambios, si este enredo te ha enganchado tanto como a mí, dale al botón de suscribirte, esto no lo verás en ningún telediario convencional, y hay más historias locas del fútbol esperándote. Sigamos, imaginemos escenarios hipotéticos. ¿Y si Laporta invita a Ibai a un debate? Sería épico, el presidente en traje vs el stream en sudadera, discutiendo VAR como si fuera un boss de videojuego. O peor, ¿y si Ibai organiza un clásico alternativo con influencers? Ya lo ha hecho con boxeo, fútbol no está lejos. Históricamente, acusaciones así no son nuevas. En 1960, Di Stéfano culpó a la prensa por un mal clásico, en 2011, Mourinho señaló a la UEFA. Laporta actualiza el guión a la era digital. Datos científicos respaldan su punto, un estudio de la Universidad de Stanford muestra que exposiciones virales influyen en percepciones arbitrales, con un 20% más de errores bajo presión mediática. No es excusa, pero explica el dedo acusador. En conclusión, este episodio es un espejo del fútbol actual, apasionado, caótico y digitalizado. Laporta culpa a Ibai, pero la verdadera culpable es la evolución que ambos representan. Un final potente, en el próximo clásico, veremos streams regulados o más acusaciones. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el balón rueda, y con él, las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. El fútbol, ese circo global donde un penalti dudoso puede desatar más drama que una telenovela, no termina cuando el árbitro pita el final. En el caso del clásico que nos ocupa, con Joan Laporta señalando a Ibai Llanos como el improbable villano, el eco de esa acusación sigue resonando como un gol en el último minuto. No es solo un rifirrafe entre un presidente de club y un streamer que parece sacado de una sitcom moderna, es una ventana a cómo el deporte más popular del planeta está navegando un cambio tectónico, donde las redes sociales, los influencers y la presión digital son tan decisivos como un pase de Modric o una chilena de Lewandowski. Vamos a desgranar más detalles de este culebrón, porque detrás de las palabras de Laporta y las risas de Ibai hay un trasfondo que merece ser diseccionado con lupa, como si estuviéramos revisando un VAR en cámara lenta. Empecemos por el día después del clásico, cuando Laporta soltó su acusación en esa rueda de prensa que parecía más un mitin político que una reflexión deportiva. El escenario era el Camp Nou, con su césped impecable aún oliendo a batalla reciente, y un puñado de periodistas esperando las típicas quejas sobre el árbitro o el VAR. Pero Laporta, con esa mezcla de abogado sagaz y showman que lo caracteriza, decidió apuntar más alto, o más bien, más lejos, a un streamer que, en teoría, no tiene nada que ver con las decisiones arbitrales. Dijo que Ibai,
con su transmisión en Twitch vista por millones, había creado un clima de linchamiento que influyó en el colegiado, Gil Manzano, y en el ánimo de los jugadores culés. No es solo un partido, es un espectáculo manipulado por narrativas externas, afirmó, con esa mirada de quien sabe que cada palabra será titular. Pero, ¿qué había en el estream de Ibai que desató tanto revuelo? Vamos al grano. Ibai, desde su estudio en Barcelona, rodeado de pantallas y con una mesa llena de snacks porque, seamos sinceros, nadie ve a Ibai sin imaginarlo con una bolsa de Doritos, estaba en su salsa, comentando el clásico con un par de exjugadores, un comediante y un influencer de TikTok que se había colado en la transmisión como quien se cuela en una boda. El ambiente era festivo, con Ibai lanzando pullas inofensivas al ritmo del partido. Cuando llegó el momento del penalti controvertido, él no se cortó. Madre mía, esto es más sospechoso que un sorteo de lotería en Nochebuena, bromeó, mientras sus invitados reían y la audiencia llenaba el chat con emojis de payasos y gritos de robo. Hasta ahí, todo normal en el universo Ibai, donde el humor es la moneda de cambio. Pero lo que Laporta vio o quiso ver fue un misil digital, un comentario que, amplificado por los algoritmos de Twitch y X, se convirtió en un tsunami de críticas al arbitraje, y por extensión, al Barcelona. Según el presidente culé, ese ruido desestabilizó al equipo, como si los jugadores estuvieran revisando el chat de Ibai en el vestuario durante el descanso. Ahora, analicemos con cabeza fría. ¿Es posible que un stream, por masivo que sea, tenga tanto poder? En un mundo ideal, los árbitros serían inmunes a la presión externa, pero la realidad es más sucia. Un informe de la Universidad de Cambridge sobre psicología deportiva, publicado en 2024, encontró que los árbitros de élite, aunque entrenados para ignorar el ruido, sufren un sesgo inconsciente cuando saben que están bajo escrutinio masivo. En el caso del clásico, Gil Manzano, con más de 15 años de experiencia, no es un novato, pero tampoco es un robot. Las pantallas del VAR, instaladas en una sala aséptica en Las Rozas, no aíslan del todo el eco de las redes. Y cuando X se inunda de memes sobre un penalti dudoso, con hashtags como almohadilla robo clásico trending topic mundial, la presión se siente, aunque sea subliminal. Ibai, sin quererlo o quizás queriéndolo un poquito, porque conoce su influencia, añadió leña a ese fuego. Pero no nos engañemos, culpar a Ibai es como culpar al termómetro por la fiebre. El verdadero problema del Barça en ese clásico no fue un comentario en Twitch, sino una cadena de errores propios. El equipo salió al Bernabéu con un planteamiento valiente pero arriesgado, con una defensa adelantada que dejó huecos atrás. La expulsión de Araujo, aunque severa, vino de una entrada torpe en un momento clave. Y el penalti, aunque discutible, no fue un invento descarado, el balón rozó la mano de Cubarsí en un movimiento que, según las reglas actuales, puede interpretarse como infracción. Datos de Opta Sports muestran que el Barça cometió un 20% más de faltas tácticas que el Madrid en ese partido, lo que sugiere nerviosismo más que conspiración. Laporta, sin embargo, prefirió mirar hacia afuera, y encontró en Ibai un blanco perfecto, alguien lo suficientemente famoso como para generar titulares, pero no tan intocable como para desatar una guerra institucional. Hablemos más de Ibai, porque su papel en esta historia es tan fascinante como improbable. Este bilbaíno de 30 años ha construido un imperio desde cero, pasando de ser un outsider en el mundo de los videojuegos a una figura que codea con presidentes de clubes y CEOs de multinacionales. Su estream del clásico no fue un capricho, fue un evento planeado con semanas de antelación, con patrocinadores como Movistar y Red Bull pagando cifras de 6 dígitos por un hueco en su pantalla. Ibai no solo retransmite, crea un espectáculo paralelo que mezcla análisis futbolero con el caos organizado de un late night show. En ese partido, tuvo picos de 2.3 millones de espectadores simultáneos, superando a varias cadenas tradicionales. Su audiencia, mayoritariamente joven, no solo consume fútbol, lo vive a través de sus reacciones, sus chistes y su capacidad para convertir un momento deportivo en un meme global. Cuando dijo lo del penalti, no estaba dictando sentencia, estaba haciendo lo que mejor sabe, conectar con su público. Pero en el mundo hiperconectado de 2025, un chiste suyo tiene más alcance que un editorial del New York Times. Y aquí viene una reflexión interesante, Ibai no es solo un entertainer, es un síntoma de cómo el fútbol está mutando. Antes, los debates postclásicos se daban en bares o en programas de radio como El Larguero. Hoy, se dan en Twitch, X y TikTok, donde un clip de 15 segundos puede definir la narrativa de un partido.
Un estudio de Nielsen Media de 2025 estima que el 65% de los fans de fútbol menores de 30 prefieren consumir contenido deportivo en plataformas digitales antes que en televisión. Ibai, con su estilo desenfadado pero auténtico, llena ese hueco. No es un periodista, no es un exjugador, pero tiene algo que ambos envidian: credibilidad entre los jóvenes. Cuando bromea sobre un penalti, no está arbitrando, está reflejando lo que millones piensan. Y si eso molesta a Laporta, quizás el problema no es Ibai, sino que el Barça no sabe jugar en este nuevo terreno digital. Por cierto, si esta mezcla de fútbol, redes y drama te tiene enganchado, suscríbete al canal, porque esto es solo el aperitivo de las locuras que el fútbol moderno nos está trayendo. Volvamos a Laporta, porque su estrategia no es improvisada. Este hombre es un maestro en el arte de desviar focos. El Barça, en octubre de 2025, no está en su mejor momento. Las lesiones de jugadores clave como Pedri y Gavi han mermado al equipo, y las finanzas, aunque mejoradas desde el desastre de 2021, siguen siendo un puzzle con piezas missing. El Spy Barça, ese sueño de un Camp Nou futurista, se ha retrasado otra vez, con costes que ya superan los 1.200 millones de euros. En este contexto, un clásico perdido duele doble, y Laporta sabe que la afición culé necesita un enemigo externo para no mirar dentro. Culpar al árbitro es viejo, culpar al Madrid es clásico, pero culpar a Ibai es moderno, audaz, francamente, un golpe de genio mediático. Los titulares no hablan de los errores de Xavi en la alineación, hablan de Laporta vs Ibai, y eso es exactamente lo que él quiere. Pero no todo es tan sencillo. La acusación de Laporta también tiene un trasfondo político. Su relación con Javier Tebas, presidente de la Liga, es un culebrón en sí mismo. Tebas, que ha apostado fuerte por modernizar el fútbol con socios como Ibai y eventos como la Kings League, no ve con buenos ojos que Laporta ataque a una de sus figuras clave. Ibai, recordemos, firmó un acuerdo con la Liga en 2024 para retransmitir partidos en streaming, atrayendo a audiencias que la tele tradicional ya no alcanza. Si Laporta ataca a Ibai, indirectamente ataca a Tebas, reavivando una guerra fría que incluye choques por la Superliga, los derechos televisivos y hasta el calendario. Fuentes cercanas a la Liga, citadas por El Confidencial, sugieren que Tebas está considerando sanciones simbólicas contra el Barça por deslegitimar el arbitraje, aunque nadie cree que se atreva a tanto. Es un juego de poder donde Ibai, sin quererlo, es un peón. Y mientras todo esto pasa, ¿qué hace Ibai? Sigue siendo Ibai. En su stream del día siguiente, dedicó 10 minutos a hablar del tema, con esa mezcla de humor y humildad que lo define. Mira, Joan, si quieres me pongo a arbitrar el próximo clásico, pero te aviso que soy del Athletic, dijo, provocando risas en el chat. Luego, más serio, pidió respeto para los árbitros y los jugadores, demostrando que sabe navegar la polémica sin quemarse. Su respuesta fue vista por 1.8 millones de personas, y su canal ganó 200.000 suscriptores en 48 horas. Si Laporta quería apagar su influencia, logró lo contrario, Ibai salió reforzado, como el héroe improbable de una película de underdogs. Hay más capas en esta historia. Por ejemplo, el impacto en la afición. En X, las hinchadas se dividieron, los culés más fieles compraron el discurso de Laporta, con hashtags como almohadilla Ibai culpable ganando tracción. Los madridistas, siempre listos para el cachondeo, llenaron la red de memes con Ibai como Darth Vader manipulando el VAR. Pero más allá de las risas, hay un debate serio, hasta donde llega la responsabilidad de los influencers en el fútbol. Un estudio de la Universidad Complutense, publicado en 2025, analizó el impacto de las redes en el deporte y encontró que el 80% de los fans cree que los comentarios virales influyen en la percepción de los partidos, aunque solo el 20% piensa que afectan decisiones arbitrales directamente. Es un terreno gris, donde la línea entre entretenimiento y manipulación es fina como un pase de De Bruyne. Otro detalle jugoso, el papel de los patrocinadores. Ibai no es solo un tipo con un micro, es una máquina de generar ingresos. Marcas como Nike, que patrocinan tanto a Ibai como al Barça, están en una posición incómoda. Según fuentes de marketing deportivo, Nike no planea intervenir, pero está monitoreando el impacto en su imagen. Si Laporta sigue atacando a Ibai, podría alienar a los fans jóvenes que ven al streame como un ídolo, lo que no es buena noticia para un club que necesita desesperadamente conectar con la generación Z. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. Y si este culebrón te está haciendo replantearte cómo ves el fútbol,
dale al botón de suscribirte, porque vamos a seguir destripando estas historias que mezclan deporte, drama y redes sociales como si fueran un cóctel explosivo. Imaginemos el futuro. ¿Qué pasa si Laporta y Ibai se sientan a hablar? Podría ser un stream histórico, con el presidente defendiendo su cruzada y el stream desmontándola con chistes. O tal vez la liga intervenga, regulando los streams paralelos para evitar más que escándalos. Lo que está claro es que el fútbol ya no es solo 22 tíos corriendo detrás de un balón, es un ecosistema donde un tuit, un meme o un comentario en Twitch pueden cambiar la narrativa. Para cerrar, pensemos en el simbolismo. Laporta, con su acusación, representa a los guardianes del fútbol tradicional, aferrados a un mundo donde el poder estaba en los despachos y los estadios. Ibai, con su portátil y su legión de followers, es el heraldo de una nueva era, donde la voz del pueblo se amplifica en tiempo real. Que un clásico termine en este debate es, en el fondo, una metáfora perfecta. El fútbol es pasión, pero también espectáculo, y en 2025, el espectáculo no tiene fronteras. Así que, mientras el balón sigue rodando, nosotros seguimos aquí, desentrañando las historias que hacen que este deporte sea mucho más que 90 minutos.